¿Cómo están, chicos? Reciban un cordial saludo, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a revisar lógica proporcional. La lógica proporcional se basa en las proposiciones. Una proposición es una afirmación, no puede ser una pregunta. Y esta afirmación puede tener un resultado verdadero como puede tener un resultado falso. Solo son estas dos opciones. Hagamos un ejemplo. Una proposición puede ser hoy es martes, hoy está lloviendo, el chico es alto. Sí, son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Vamos a también a deducir el lenguaje común con el lenguaje algebraico. Aquí es muy importante interpretar correctamente los signos. Primero vamos a evaluar la negación. La negación se representa con este signo de aquí, ¿sí? Y se entiende en el lenguaje común como un no. Después tenemos la conjunción, que se representa con este signo de aquí, que parece ser una V invertida, y en el lenguaje común se representa como un I. Tenemos la disyunción inclusiva, que en el lenguaje común se entiende como un O, y en símbolos es una V, se asemeja a una V. Tenemos el condicional, que es el sí y entonces, y se representa con una flecha hacia la derecha. El bicondicional, que se entiende como un sí solo sí, y se representa con doble flecha. Además, la disyunción exclusiva, que se entiende como un o bien, y se representa con una V y una línea debajo. ¿Sí? Estos parámetros, estos símbolos algebraicos debemos de conocerlos para poder trabajar con las proposiciones. A continuación voy a explicar las operaciones lógicas. La primera operación lógica es la negación y como su nombre lo dice, lo que hace es negar. Por ejemplo, si tengo una proposición y esta proposición es, por ejemplo, es azul. Si la niego, simplemente se entiende como no es azul. Es decir, cambia el valor de verdad. Por ejemplo, si P supongamos que es verdadero y lo negamos, vamos a tener falso. Y al revés, por supuesto. Entonces, lo único que hace es cambiar el valor de verdad. Trabajemos con la conjunción. Recordemos, la conjunción se entiende como un y en el lenguaje cotidiano. Y aquí ya vamos a operar con dos proposiciones. Por ejemplo, P es azul, Q es, pongamos, rápido. Entonces, si hacemos la conjunción, P y Q, se entiende como es azul y es rápido, ¿sí? La condición para que esto sea verdadero, porque recordemos que vamos a tener un resultado y puede ser verdadero y falso, es el siguiente. Si ambas proposiciones son verdaderas, mi resultado será verdadero, ¿sí? Este es el único caso que vamos a tener. ¿Cuáles son los otros casos? Pues aquí ya podemos tener, por ejemplo, la primera verdadera, la segunda falsa o al revés. La primera falsa, la segunda verdadera, o quizás ambas son falsas. En todos estos casos, mi resultado es falso. ¿Sí? Para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdadero. Vamos con el siguiente. El siguiente se denomina disyunción. La disyunción recordemos que se entiende como un o de opciones y esta disyunción es incluyente, es decir, que una de las opciones puede ser verdadera para que mi resultado sea verdadero, ¿sí? Se representa de esta manera.
P o Q. Y como les había dicho, basta con que haya un verdadero para que mi resultado sea verdadero. Si por ejemplo tenemos verdadero o falso, automáticamente esto es verdadero. ¿Saben cuándo es falso? Cuando ambas son falsas. Es el único caso que me va a dar esta operación falso. Entonces es súper sencillo. Negación cambia el valor de verdad. Conjunción, si ambas son verdaderas, me da verdadero. Disyunción, basta con que haya un verdadero para que mi resultado sea verdadero. Vamos a las siguientes operaciones. Tenemos el condicional. Recordemos que el condicional se entiende como un sí y un entonces. Es una condición. Tenemos P condicional Q. Y este caso es especial. Vamos a tener un solo caso de falsedad. Y ese caso es cuando se presenta verdadero, condicional, falso. Cuando tengo esta combinación, automáticamente mi respuesta es falsa. Todas las demás combinaciones son verdaderas. Por ejemplo, un verdadero verdadero, un falso falso o quizás un falso verdadero. Todas estas me van a dar verdadero. ¿Sí? Vamos con el bicondicional, que se representa con doble flecha. Tenemos P bicondicional Q y este es aún más fácil que el anterior. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si son iguales, mi resultado me dará verdadero. Por ejemplo, tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Estos de aquí me dan como resultado verdadero. Si tengo, por ejemplo, un verdadero falso o un falso verdadero, ya me daría falso. ¿Cómo lo entendemos en el lenguaje normal, coloquial? Un sí, solo sí. ¿Sí? Por ejemplo, si el barco es azul, solo si es de Ecuador, por ejemplo. Entonces, eso representa el bicondicional. Finalmente tenemos la disyunción exclusiva. Recordemos que antes teníamos la disyunción inclusiva. Esta es la disyunción exclusiva. ¿Sí? ¿Cómo se lo puede entender en el lenguaje común? Se lo puede entender como un o bien. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Pongamos que P es alto, Q bajo. Entonces podemos poner P disyunción exclusiva Q. Y se entendería o bien es alto o bien es bajo. ¿Sí? Es decir, solo una de las dos puede ser verdadera. Ahora, ¿cómo se representa en el lenguaje algebraico? ¿Qué resultado me va a dar? Pues aquí tenemos que acordarnos del bicondicional, porque es lo opuesto. Si aquí son iguales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos verdadero, verdadero y falso, falso, esto me va a dar como resultado falso. Es decir, es lo opuesto al bicondicional. Y si tenemos que una es verdadera y la otra es falsa, esto me da verdadero. ¿Sí? Listo. Hacemos las siguientes reglas muy importantes. Vamos a tener la regla de modus ponens. Esta se usa para afirmar una conclusión válida. Si una condición se cumple, entonces el resultado también debe cumplirse. Es decir, si se cumple la causa, se cumple el efecto. Por ejemplo, si, por ejemplo, estudio, apruebo. ¿Sí? La causa hace que se cumpla el efecto. Es bastante interesante entender esta parte de aquí porque justo en las preguntas que nos ponen en los ejercicios nos piden identificar cuál es el modus ponens. ¿Sí?
Vamos con el siguiente, el modus